Bueno, estamos en la semana de mayo, qué mal, no nos hemos colocado la escarapela, ¿no? ¿La tenés? No. Y estamos en imagen también, un error garrafal. Uno para zafar dice la tengo en el corazón. No. Sí, no, ponétela también, ¿viste? Claro, Serlo y parecerlo. Sí, a ver, producción, ¿qué pasa? Bueno, estamos en la semana de mayo y yo recién le decía en la pausa a Mariano, mientras escuchábamos a Maná, si era Maná la mejor cortina para esta nota, ¿no? Entonces uno dice, che, con Maná vamos a hablar del 25 de mayo, de esa gesta. Y está el profesor Eduardo Lázari. ¡Qué gusto! Profe querido, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto. Bueno, voy a ir en auxilio de ustedes porque el protocolo de la escarapela establece que solo debe usarse el 25 de mayo y el 9 de julio. Así que no están infringiendo el protocolo. Por supuesto, hay una costumbre popular en la Argentina. Perdón que me meta, ¿me dejás? Sí, claro, por supuesto. La Argentina es el único país de toda América que tiene un cuarto símbolo nacional. La mayoría de los países del mundo tienen un himno nacional, un escudo nacional y una bandera nacional. Pero nosotros, tan, digamos, influidos por lo que era la tradición de la Revolución Francesa, creamos una escarapela, que es un símbolo nacional que tiene un valor enorme porque cada ciudadano puede portarlo sin tener que explicar el porqué. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, en Chile, hasta hace 20 años, ningún ciudadano podía tener una bandera si no era autorizado por el ejército. Mirá. Es decir, esto es muy interesante porque habla de alguna manera de la de la democracia con la que fue fundado nuestro país, y la escarapela, que es, digamos, un símbolo de orgullo, tiene su protocolo, es decir, es obligatorio que el ciudadano la porte el 25 de mayo, el 9 de julio, que son las fechas patrias. Tampoco es obligatoria usarla, por ejemplo, el 20 de julio por Belgrano o el 17 de agosto por San Martín. Pero bueno, con esto evito que se lo lleven presos, pero bueno, no está mal usarla cuando uno tiene ganas. El profe es el señor Eduardo Lázari, el historiador de Buenos Aires, como se lo puede encontrar en las redes y escuchar sus cursos y sus reflexiones. ¿Qué música se escuchaba en aquel tiempo? Bueno, era una ciudad, Buenos Aires, una ciudad relativamente, digamos, rica, pero con poca cultura. Piensen ustedes que Córdoba tenía universidad, no la tenía Buenos Aires. Es decir, era una ciudad que tenía un movimiento bastante limitado, había muy pocas personas que tenían instrumentos, sobre todo hablamos de la gente más bien acomodada de la sociedad. De hecho, ha quedado de ese tiempo como venerado la pianola, que era un pequeño pianoforte, en realidad bastante con menos octavas que un piano común, que Mariquita Sánchez de Thompson en aquel entonces tenía en su casa, y que es donde se tocó por primera vez el himno nacional. Había básicamente en lo que sería las familias que estaban integradas al contexto social que los españoles nos pusieron, la tradición de la guitarra. Si uno escucha algunas chacareras santiagueñas, uno escucha a los hermanos Ábalos, o también puede escuchar a los Carabajal, chaleros, sí, claro. a los Carabajal. La tradición de guitarra del folclore argentino viene de la tradición de la guitarra española del siglo XV, es decir, antes del descubrimiento de América. Ese es un ejercicio, un día podemos hacerlo, te paso las grabaciones musicales. Uno escucha algunos compositores clásicos españoles del siglo XV y parecen los hermanos Ábalos. Parece mentira, ¿no? Pero qué increíble. Porque hay una tradición que viene de España. Por supuesto, estaba el minué, que era esa famosa, era una danza que tenía era la gran danza en nuestras tierras, que era una danza que se iba y se venía. Tiene algo, si uno quiere ver, de tango,
en el sentido que el tango heredó eso de ir para allá y regresar. Y hay una anécdota muy linda de la historia, que es cuando el general Paz vence 2 veces a el general Quiroga en las guerras civiles, allá en la batalla de Oncativo y en la batalla de La Tablada, todo esto en Córdoba, que Quiroga, que tenía un ejército que era 3 veces más grande que el ejército de Paz, pero que no tenía formación militar, fue derrotado. Entonces, en una carta casi admirativa, Quiroga le dice: pelear con usted en una batalla es como bailar un minué, porque usted va para allá, pero no lo agarra uno cuando vuelve, ¿no? Así que, digamos, el minué era algo absolutamente popular, que se bailaba en todos los estratos sociales, en una sociedad mucho más estratificada que la actual. Estaba, por supuesto, el candombe en los barrios negros, que si bien el sistema esclavista en lo que era el Río de la Plata era bastante más leve, fundamentalmente porque los esclavos no se usaban para la agricultura dura como los cafetales en Brasil, los algodonales en Estados Unidos, entonces tenían una vida más amable, si podemos decirlo de esa manera, pensando en la esclavitud, y entonces tenían la posibilidad de reunirse en grandes concentraciones, y ahí el candombe en cada una de las ciudades coloniales tiene su barrio. En Buenos Aires es lo que conocemos como el barrio de Montserrat, el barrio sur, y en Córdoba, por ejemplo, era toda la zona de la Cañada, que quedaba así como impactada. En la ciudad de Santa Fe era la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, ahí era toda la zona baja, que hoy estaría más bien ocupada por la Laguna del Sur. Es decir, en todos lados estaba eso. Y después lo que había era más bien teatro, porque no llegaban a nuestras tierras orquestas. Una curiosidad sí de nuestro virreinato, pensando en aquellos tiempos, es que en las misiones jesuíticas de Chiquitos, en el oeste, digamos en el este de Bolivia, el famoso oriente boliviano, cerca de Santa Cruz de la Sierra, que en aquel entonces formaba parte de nuestra unidad política, los jesuitas utilizaron mucho la música y fue el único lugar en toda América donde se creó música barroca, y se habla de más de 70.000 composiciones entre los jesuitas y ahí es una mezcla muy interesante porque hay guaraníes, hay aymaras. De hecho, las bellísimas mujeres de Santa Cruz de la Sierra son un testimonio de una mezcla potente de las razas americana y europea. Y esa música se siguió tocando en el norte argentino hasta 1820, 1830, y fue rescatada actualmente, no hace más de 40 años, y hoy se celebra en Chiquitos un festival de música barroca único en el mundo, ¿no? Son esos pequeños grandes tesoros que que nuestra América sigue preservando. Tenemos un problema con el profesor Eduardo Lázari, Mariano. Sí. Que está el nivel de información y lo didáctico, que ahora estamos acá sin saber hacia dónde vamos, ¿no? Porque uno se va yendo, va como el minué, vamos y volvemos. Vamos y volvemos. Vamos y volvemos, casi como una metáfora de la Argentina, ¿no? Vamos y volvemos. Es cierto, aunque lamentablemente a veces vamos menos de lo que venimos, pero bueno, eso es otra cosa. Profesor, y en cuanto a la música, digamos, de Buenos Aires, que tiene que ver con los vendedores ambulantes, ¿había alguna música, no sé, la mazamorrera? ¿Qué se podía escuchar que no fuera, digamos, vociferar de estos vendedores, por ejemplo? Bueno, a ver, era una sociedad muy formal. ¿Esto qué significa? Que la música se tocaba en tertulias convocadas, estaba el famoso momento en el cual se le enseñaba a las niñas, ¿no? Es decir, había una distinción muy clara entre lo que hacía el hombre, que era el que podía ir a la escuela, el que podía seguir una carrera universitaria, en el caso de las familias muy acomodadas, los, digamos,
para el hombre había como un escenario grande que tenía que ver con que podía ser militar, podía ser abogado, podía ser comerciante, podía ser cura. En el caso de la mujer había dos escenarios. El escenario de la joven que se hacía monja o la joven que se preparaba para ser ama de casa. Y el tocar el piano era como una virtud muy notable. Por supuesto, no existían casos que por lo menos yo sepa de una mujer tocando la guitarra. La guitarra tenía mucho que ver con ese cantar popular que se iba abriendo en los suburbios, en los márgenes, en los arrabales, donde el hombre de campo, el gaucho, que ya era una figura emblemática, va haciendo de ese cantar casi juglar. Nosotros la payada la podemos vincular con lo que es el canto juglar, con siglos y siglos de vigencia. Hoy mismo se sigue encontrando en algún fogón arriero la payada como no como una tradición, esto es importante, ¿no? No como algo que se repite mecánicamente, sino como algo que se sigue creando y que a veces no tiene la llegada a las grandes ciudades o los grandes medios. Y yendo a la pregunta que ustedes me hicieron, lo que hacían los comerciantes que andaban por la calle, hoy los definiríamos como cuentapropistas o como personajes como artesanos, que ahí teníamos a los vendedores de velas, a los que llevaban el agua, los aguateros eran un personaje fundamental, tenemos las mazamorreras, tenemos los que vendían los plumeros. Buenos Aires era una ciudad espantosamente polvorienta, entonces la venta de plumeros era algo generalmente con pluma de ñandú, que era el ave que mejor servía esos propósitos. Claro. Lo que hacían era imitar al bando, es decir, proclamaban con pequeñas rimas, ¿no? Había mucho más, yo diría, es muy buena la pregunta que ustedes me hicieron porque nos obliga a pensar, había más despliegue literario que musical. Entonces, la seducción del vendedor estaba dada, por ejemplo, mazamorra caliente para las viejas sin dientes, que era algo que nos enseñaron en la escuela, pero que tiene que ver con ese uso de la rima popular, de la rima sencilla. Nadie se atrevería a decirle a una persona en aquel tiempo que era vieja. Sin embargo, sí, para venderle se lo decían. Y las viejas iban contentas a comprar mazamorra. Entonces, hay todo un juego ahí muy interesante de la astucia comercial en la ciudad. Muy bueno, muy bueno. Bueno, a ver, te tiro este título y me voy del otro lado a escuchar y verte. Sí. Como cierre, ¿no? Como síntesis, entre mil cosas que podemos preguntarnos. Yo decía ayer cuando anunciaba que ibas a estar, las cosas que tienen que ver con nuestra educación, nuestro sistema educativo, las cosas que después con el tiempo se fueron revisando, mitos y verdades del 25 de mayo. Si yo te propongo esto, ¿qué me dirías a cambio? Perfecto, mira, es un tema muy interesante. Yo diría que lo que hubo fue una construcción que tenía una finalidad ideológica y una finalidad didáctica. Fue la construcción de una revolución que no pareció revolucionaria. Es decir, cuando nos cuentan cómo se dio el 25 de mayo, el Cabildo Abierto del 22 pareció ser una reunión de gente de bien, estaban más o menos todos de acuerdo, y cuando uno lee el acta y todo lo que pasó allí, fue una reunión de una violencia inusitada en lo que eran los modos de aquel tiempo, que además destituyó un virrey. Es decir, la revolución en realidad se produce el 22, que es la destitución del virrey. El 25 pasa la historia porque se define un gobierno en el cual las autoridades digamos, nombradas desde la península ibérica, no tuvieron ninguna influencia. Pero el gran mito es la revolución que no fue revolución. Sin embargo, si el 22 de mayo no hubiera sido destituido el virrey, estaban allí todos los chisperos, los muchachos de la Legión Infernal, aquellos French, Beruti, Rodríguez Peña, Vieites,
que tenían a un infiltrado, no infiltrado porque entró porque le correspondía, que era Juan Larrea, pero un miembro de la Legión Infernal. El nombre no es muy tranquilizador para aquella sociedad, que si Larrea avisaba a través de una pequeña... Larrea era muy peticito, entonces tenía un bastón y una galera muy alta para disimular. Entonces, la señal que tenía Larrea que hacer para causar una matanza, ahora lo explico eso, era poner la galera sobre el bastón y apoyarse el bastón en el hombro derecho. Si eso hubiera pasado, es decir, que el virrey no hubiera sido destituido, los chisperos, que eran unos 50 muchachos que estaban dando vueltas por la plaza, hubieran entrado al cabildo e iban a matar a todos aquellos que no tenían la cintita roja, que era el símbolo de los que estaban a favor de la destitución del virrey. Eso en general se lo ha contado muy sotoboche, porque el éxito político que tuvieron los hombres que condujeron la revolución hizo posible que en la primera etapa no hubiera demasiada sangre. Ahora, a los 2 meses, ahí en donde se termina Santa Fe y comienza Córdoba, cerquita de Cruz Alta, fueron fusilados el virrey Liniers, fue fusilado el gobernador de Córdoba, Gutiérrez de la Concha, el comandante militar Allende, uno de los oficiales jurídicos que era Rodríguez, y al obispo lo metieron preso, con lo cual toda la junta quedó excomulgada. De eso no se habla porque se prefirió, para que los pueblos, cuando se escribió la historia, que fue en 1850, 1860, que empieza Bartolomé Mitre, que es el primero de los grandes historiadores argentinos, había que contar la revolución como poco revolucionaria para ver si los pueblos se acostumbraban a que el camino era la revolución. Claro. Para mostrar tiempos normales, la revolución tan revolucionaria no fue. Yo creo que ese ha sido el gran tema que hoy lo podemos abordar con más tranquilidad, porque la historia nos enseña, pero nos enseña desde su propio contexto. En algún momento, y más cercanos a los hechos, había que mostrar más tranquilidad. Profe, brillante. Estamos complacidos. Cada vez que te moleste que te convoque, hay un solo responsable como factor común, que es nuestro querido amigo Juan Carlos del Misier. Acordate de él cuando te llamo. ¿Cómo no? Eso desde siempre, hombre de Santa Fe, así que por supuesto, coterráneo tuyo. Y bueno, a disposición de ustedes, y más en este tiempo, cuando quieras podemos charlar, con y mucho gusto. No necesariamente por un efeméride, sino por cualquier tema que vos quieras, Néstor. Es para mí un placer. Te agradezco a vos y a tu compañero y a todos los que hicieron posible que hayamos estado comunicados por aquí. Un gran saludo a la gente de Rafaela y espero que pronto podamos cumplir con ese rito que nos debemos, que es un asadito por ahí. Por supuesto. Gracias, profe, y feliz Día de la Patria. Chau, chau. Feliz Día de la Patria, muchas gracias por el Gracias por tu generosidad.